Bueno, estamos como siempre con José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega IGF. ¿Qué tal, don José Manuel? Bueno, encantado. Vamos a hablar de elecciones alemanas, pero me han dicho que está usted leyendo la biografía de Merkel. Sí. ¿Está siendo muy duro? No. Realmente es muy fácil de leer. Ocurre que es un volumen amplio, con lo cual hay que cogerlo con paciencia. Pero yo todavía no estoy más que cerca de la mitad y todavía no ha llegado a aquello que yo estoy buscando, que es básicamente que me cuente qué es lo que ocurrió con la crisis del euro. De momento sé mucho sobre cuál fue su trayectoria personal en la antigua RDA, qué estudió, dónde trabajó, cuántas veces se separó. No sé si una pura anécdota. ¿Usted sabe dónde viene el apellido Merkel? No, en absoluto. Pues de su primer esposo. ¿A que usted no sabe cuál es el nombre de la tesis de Merkel? No, esto es absolutamente irreproducible. No, el título. El título no. Es un título largo e introduce muchos aspectos de física y sobre todo de física cuántica. Bueno, de física cuántica hablaríamos si viéramos el resultado de las elecciones alemanas, donde ha ganado precisamente un anti-Merkel, después de un gobierno de progresista, mejor dicho, que fracasó, ¿no? La palabra del año en Alemania, la palabra empresarial del año en Alemania es desindustrialización, según una encuesta entre periodistas y economistas del New York Times, ¿no? Alemania está en recesión y se mantiene como la tercera potencia mundial. ¿Usted cree en el resurgimiento de Alemania tras estas elecciones, donde, por cierto, izquierda y derecha van a llegar a un acuerdo que para España lo quisiéramos? Sí. Desindustrializarse, Alemania ha sido tradicionalmente la gran potencia industrial, y eso se nota en el PIB. No recuerdo exactamente los ratios, pero su caída del PIB puede ser algo parecido del peso del sector industrial, de un 23%, 24% del PIB a niveles de un 16%. La caída ha sido muy importante y realmente hay que concentrar en eso, derivado fundamentalmente ¿de qué? El coste de la energía. Ese ha sido lo que ha estado detrás de ese proceso de desindustrialización, con todo lo que eso lleva conexo, porque no podemos hablar de un único factor. Me preguntaba sobre todo si creo que se va a producir un resurgir alemán. Es necesario que se produzca un resurgir alemán. De hecho, lo que tiene Alemania en estos momentos, incluso como planteamiento político, es hay que cambiar el modelo de crecimiento. Y eso es lo que va a abordar Alemania, un cambio de modelo de crecimiento. Si quiere, luego hablamos un poco sobre eso. Sí, podemos hablar en un rato de esto, pero antes dígame cómo está reaccionando el euro a las elecciones alemanas. En positivo, en general en positivo. No es que se note una reacción, a veces lo importante es lo contrafactual. Es decir, el mercado llevaba un tiempo esperando que el euro se fuera por debajo de la paridad y estos días en prensa es fácil ver cómo hay un proceso de replanteamiento de qué es lo que puede pasar con el euro. El euro ha respondido razonablemente bien. Quizá es más destacado que no se haya depreciado, claro, que la propia apreciación en sí, que es relativamente modesta porque está alrededor de los 1,05. Vamos a irnos a Asia, porque el viernes pasado el yen sufrió una brusca apreciación respecto al dólar, y eso ha hecho destilar un poco aquellos olores extraños que se produjeron en agosto del año pasado, cuando la bolsa cayó un 12% debido al carry trade, ¿no? ¿Usted cree que estamos otra vez en el yen en zona de peligro? El carry trade fundamentalmente lo que caracterizaba era unas monedas que ofrecían una rentabilidad creciente, porque los tipos de interés estaban subiendo, y que los mercados lo que hacen es buscar financiación barata para poder invertir en activos que dan rentabilidad. Eso es el carry trade, financiarse a tipos de interés de yen que eran del 0% para invertir en tipos de interés crecientes de Estados Unidos, 4%, Europa, 3 y pico, 4% también. El tema que ocurrió en el mes de agosto, que fue muy importante, duró poco, afortunadamente duró apenas unos días, un 12% cayó fue que aquellos que estaban endeudados en yenes, en el momento en el que hay prácticamente un anuncio de un cambio en la política monetaria japonesa y que los tipos de interés pueden empezar a subir, pues la gente dice, bueno, pues si estoy endeudado en una moneda que se puede apreciar porque los tipos de interés pueden subir, me salgo. Y esa salida a tropel, que es muy típica en los mercados, lo que fue provocar el cambio de deshacer los carry trades. Esto trasladado a tiempo de hoy es muy difícil que ocurra, primero porque ya el yen ya lleva ya un periodo de apreciación prácticamente desde aquel momento, con sus irregularidades, y todo el mundo asume que el yen se va a seguir apreciando, con lo cual a nadie puede coger ya por sorpresa. Y el dólar, que estamos viendo la verdad es que los mensajes de Trump respecto a los aranceles están siendo muy confusos. Sin embargo, la economía está reaccionando con tensiones inflacionistas y también con caída de la confianza de los consumidores. ¿El dólar en qué situación está? Empiezo por la caída de la confianza de los consumidores. Los consumidores, lo que les ha ocurrido es un poco paradójico. Ellos eligieron a Trump porque precisamente es donde ponían el foco en cuanto al sentimiento, donde notaban la crisis, que era una crisis de precios. Es donde los
ciudadanos norteamericanos más critican a Trump. Ya en las primeras encuestas que hay es donde dicen que no ha hecho lo suficiente por poder corregir la inflación. De hecho, las expectativas de los consumidores, que es un tema de una importancia enorme para los bancos centrales, de los consumidores americanos, ha subido casi medio punto desde diciembre a enero, las expectativas de inflación. Medio punto en lo que estamos hablando de base de inflación es una subida muy significativa y como consecuencia se ha caído la confianza de los consumidores. Claro, esto lo que nos está anunciando es un proceso donde probablemente el consumidor americano lo que está es tomando una cierta distancia sobre las promesas electorales de Trump. Eso ya en sí no es bueno para la economía. Segundo, probablemente incrementará su nivel de ahorro. Si enfrentamos el nivel de ahorro americano con el nivel de ahorro europeo, ya no digo el alemán, pero el nivel de ahorro americano está en estos momentos por debajo de su tendencia histórica, alrededor de un 3% de la renta disponible. En Europa se quintuplica. Y en Alemania en estos momentos está siendo el 20% de la renta disponible. Fíjese si los alemanes tienen potencia de fuego para gastar el día que se pongan. Dólar, como consecuencia de eso, lo nota. También parte de esa no apreciación, antes hablábamos del tema alemán, ahora hablamos del tema norteamericano, precisamente va un poco en sintonía con esas expectativas relativamente frustradas de un ámbito, de un empuje económico claro, nada más llegar Trump. Y ya, lo que pasa que ahí dices, Alemania en recesión, tipos a la baja en Europa, y Estados Unidos con inflación, tipos al alza en Estados Unidos. Ahí el tema es, como en todos los mercados, tiene ese punto de relativo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y las expectativas juegan un papel fundamental. El mercado en los precios actuales incorpora toda la información que tiene, que es esta que acabamos de comentar. Las expectativas en general son: Estados Unidos tiene más potencial de debilitarse en su crecimiento económico, Europa tiene un potencial de recuperar parte del crecimiento económico. Esto se está notando en las bolsas. Cualquiera que siga un poco las bolsas ve como desde que empezó el año la bolsa americana prácticamente no ha avanzado nada, mientras que la bolsa alemana, precisamente la alemana, claramente destaca respecto a cualquier otra. Y hay un cierto interés otra vez en volver a invertir en Europa. La verdad Esto se debate es mucho. Muy sorprendente el tema del interés, o muy repentino, ¿no? O inesperado el tema del interés por los mercados europeos, que están tirando con bastante fuerza, ¿no? Dicen que está más barato. Cualquier métrica en principio estándar dice que efectivamente la bolsa europea está más barata. Pero sobre todo lo que tiene Europa probablemente más es un estado de necesidad de crecer, más que una inercia que nos lleve a pensar en que el crecimiento va a venir por buenas políticas. Es una cuestión que también nos enlaza otra vez con Alemania. Otro detalle interesante del dólar, dentro de la curiosidad de nuestro querido Trump como 3.0, como criptobro, es que ha tomado una decisión y es que ha impedido que se continúe con la experimentación del dólar digital, ¿no? Él atribuye este frenazo a que no quiere que la Fed tenga tanta información de los americanos, ¿no? La verdad es que ahí hay un debate ético y muy interesante. Sin embargo, parece que le importa poco que las tecnológicas tengan todos esos datos también, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo ve usted este asunto? Porque los bancos centrales están trabajando todos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón sobre todo, están muy avanzados, y el Banco de China está más avanzado que ellos, en hacer una divisa digital estable, evidentemente, y fiat, ¿no? Dice, diga Trump, no diga coherencia, ¿no? Bueno, parece es una especie de oxímoron, ¿no? En cualquier caso, efectivamente Trump ha intentado desarmar todo lo relativamente poco, porque quizá la Reserva Federal de todos los bancos centrales del mundo es el que tomaba este tema, la divisa digital, con más rechazo, con más prudencia. Sus pasos eran mucho más lentos, sin duda que China. China está basando fundamentalmente el futuro de los mercados financieros alrededor de esa divisa digital de bancos centrales. Europa, pues de alguna manera, en esa posición casi permanentemente intermedia, también está estudiando. El hecho de que Trump dé un poco marcha atrás en este tema, sin duda va a afectar en general a todos estos proyectos a nivel, sobre todo, de las economías desarrolladas. Quizá eso pueda ser una oportunidad para China para impulsarlo, porque no cabe duda que una divisa digital tiene sus inconvenientes y fundamentalmente para aquellos que podamos considerar que la privacidad es un valor importante a la hora de dónde ponemos y cómo movemos nuestro dinero. Y sin embargo, bueno, pues obviamente en una economía y en un sistema político como China, ese valor está claramente subordinado al valor social. Siempre se ha dicho que allí lo que importa es la sociedad antes que el individuo. En las economías desarrolladas de corte liberal,
pensamos un poco lo contrario. Sí, ¿no? cómo nos gusta vivir en Europa cuando uno piensa en eso, duda, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos que reconciliarnos ojalá dure. Con Europa. Bueno, estamos viendo que Donald Trump ha repartido otra vez las cartas, igual que ocurrió tras las guerras mundiales, ¿no? Y está rompiendo todas las relaciones institucionales, las relaciones diplomáticas, ahora llega a acuerdos con Putin, se sienta con otros dictadores y está provocando, bueno, probablemente el resurgir de Europa desde un punto de vista no solo militar, pero yendo al gasto militar, los países europeos están planteando la necesidad de poner mucho más dinero para la guerra, ¿no? O para la defensa más que para la guerra. Eso está haciendo que muchos analistas se planteen la posibilidad de que los cinturones fiscales se rompan, ¿no? En Europa, y si eso ocurriera, la Unión Monetaria sufriría un grave riesgo, el euro también, y el Banco Central Europeo se vería en dificultades. ¿Usted cree que eso tiene arreglo o eso está pensado? ¿O hay alternativas a que se pueda producir esta ruptura de los cinturones fiscales? A ver, quiero creer que sí por una cuestión, porque vamos a decir que Trump lo que es difícil de interpretar en cuanto a qué declaración hará por la noche, en un avión, y por lo tanto puede romper eso en lo que es la gestión del día a día a aquellos que se ven obligados a tener que estar todo el día en el mercado, pero Trump no va a engañar a nadie. Trump empieza a dejar claro muchos aspectos. Trump está rompiendo el orden mundial, esto nadie se nos puede ocultar. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial era un mundo donde las distintas potencias lo que hacían es juegos de contención. Se trataba de alguna manera de no pisar mucho el terreno del otro, pero lo que está haciendo Trump es entrando en un proceso de pura transaccionalidad, es un negociador. Entonces, probablemente lo que estemos yendo y dando pasos, y no nos dejemos engañar por eso, dando pasos a negociar, voy a decirlo en estos términos básicamente para que nos entendamos, tirano contra tirano, o oligarca contra oligarca, o como quieran definirlo, pero lo que está haciendo es poniendo el riesgo del futuro, porque uno puede llegar a un acuerdo, un tirano puede llegar a un acuerdo con otro tirano, pero si mañana ese tirano es sustituido por un tercer tirano, ¿dónde está el elemento que le da solidez a los acuerdos que haya entre las partes? Yo creo que eso lo que está haciendo, como digo, es rompiendo ese orden mundial, que aunque los mercados quieran creer que durante este tiempo parece que no pasa nada, pero están pasando cosas muy importantes. Esto Europa lo tiene que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto ya Mario Draghi, cuando planteó la reforma que hay que hacer en Europa y dio una serie de claves de por dónde teníamos que ir, no tenía en mente este riesgo? La Unión Europea presumía de que se estaba estudiando y había todo un equipo preparando la llegada potencial de Trump. Quiero creer que Europa ya ha pensado en esto. Otra cosa es materializarlo. El ejemplo primero que vamos a ver es Alemania. Lo que el nuevo canciller alemán lleve a cabo nos va a dar la pauta de por dónde van a ir las cosas en la Unión Europea, porque no tengamos duda de que en estos momentos el único, absolutamente el único liderazgo en Europa es el liderazgo alemán. O sea, que usted cree que Alemania va a estar detrás del resurgimiento de Europa. Tiene que estar. Si Europa tiene, o sea, si tenemos que entender un futuro europeo, ese resurgimiento tiene que venir claramente del lado alemán. Bueno, pues con esa idea positiva nos despedimos de José Manuel Pazos, consejero delegado de IGF. Hemos visto que en las 2 últimas semanas se han producido 2 grandes escándalos en el ámbito cripto, con la libra de Milei y este robo de 1.400 millones de dólares en Ethereum que ha tenido lugar el pasado 21 de febrero. El próximo podcast los vamos a traer a una especialista en estos asuntos, que es la directora de Observatorio Blockchain, así que esperemos que no se lo pierdan. Muchas gracias.